necesito de los transversales, y los analíticos, ¿sí? Analíticos descriptivos, el transversal, y analíticos, casos y controles, y cohortes, ¿sí? Hay un montón de estudios epidemiológicos, pero estos son como los más, los que más circulan, digamos. Que esto, como les dije antes, esto ya no tiene que ver con el trabajo como le pasó a su compañera con su chiquito. Esto ya es más de investigación, ¿sí? Es como varios sectores de lo que es la epidemiología, los que están metidos en el momento del hecho, ¿sí? Cuando hay un brote, cuando hay una notificación, y esto es ya más como a largo plazo. Igual también se puede hacer a corto plazo, pero digo, estos estudios son como de larga data, o sea, largo tiempo, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver el estudio cohorte, ¿sí? Que se sigue un grupo que se llama cohorte, que son individuos con la exposición a un químico, con una exposición a algo, y una cohorte sin exposición a lo largo del tiempo. Entonces, tomo un grupo de personas, o sea, vamos a ver si se les puede explicar mejor, son dos grupos de personas que están enfermas. Una está expuesta a algo y la otra no está expuesta, ¿sí? Pero yo tomo personas enfermas, ¿sí? Una con una exposición y otra, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, y otra sin exposición a algo que lo enfermó. Entonces, tenemos un grupo inicial donde tenemos un grupo que está expuesto a un no sé cómo decirlo, a un químico, como dice ahí, y otro que no está expuesto. De estos dos, lo que vamos a ver es si desarrollan la enfermedad o no desarrollan la enfermedad. Sí, yo acá me equivoqué, discúlpenme, porque para mí también es complicado esto. Entonces, a ver si se los puedo mostrar con un ejemplo. Borren lo anterior, ¿sí? Profe, disculpe, hay chicos que quieren entrar. Ay, bueno, está bien, porque soy buena, ¿eh? Gracias. ¿Tipo el cuadrito del anterior, profe? ¿No va? Sí, el cuadrito sí. Lo que no va es lo que les dije. Ah, ok. Espérenme. Bien, entonces, los estudios de cohorte, entonces tenemos dos grupos divididos. Los dos grupos están, a ver cómo se los explico, para mí es complicado. Tenemos los dos grupos, estos dos grupos trabajan en un mismo lugar. A ver si se los puedo explicar con un ejemplo. Por ejemplo, dice, seguimiento de los trabajadores de una empresa con departamentos donde existe la exposición al asbesto y departamentos donde no hay exposición al asbesto, por un periodo de 15 años, y la contabilización de la aparición de cáncer de pulmón entre expuestos y no expuestos, ¿sí? Ahí se entendió mejor, ¿no? Entonces yo tengo un grupo de personas que trabajan, tienen que tener algo en común, ¿sí? En este caso que trabajan en la misma empresa, ¿sí? Como les había contado antes, que les di el mismo ejemplo, donde hay exposición. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe, sí, se escucha bien. Donde hay exposición a un químico, que sería en este caso el asbesto, ¿sí? Por un periodo de 15 años. Entonces, a lo largo de esos 15 años se va estudiando a estas personas y se determina si estas personas desarrollan cáncer de pulmón o no, si están expuestos o si no están expuestos. Entonces, el cuadrito sería esto. Yo tengo mi grupo inicial, que es mi grupo de trabajadores, algunos están expuestos y otros no están expuestos, ¿sí? Al químico. ¿Qué pasa? Dentro de los que están expuestos pueden desarrollar la enfermedad o no, y de los no expuestos también pueden desarrollar la enfermedad o no. Entonces, esto es lo que se estudia a lo largo. Fíjense que es un estudio que se hace, por ejemplo, por 15 años. Entonces,
pasan los 15 años, yo voy tomando diferentes, por eso es un estudio prospectivo, ¿se acuerdan? Para adelante. Tomo un grupo inicial, algunos están, tomo un grupo está expuesto y el otro no está expuesto al producto, al asbesto, y veo si desarrollan o no la enfermedad en los dos diferentes grupos. Entonces, uno que piensa, o sea, intuitivamente, que los que están expuestos van a desarrollar la enfermedad, o sea que este número va a ser muchísimo mayor que este. ¿Ustedes ven lo que yo señalo o no lo ven? Sí, profe. Ok. Sí. Eso es lo que uno intuitivamente imaginaría, pero bueno, para eso se hacen estos estudios, para ver si realmente la exposición a ese producto generó la enfermedad o no la generó la enfermedad, ¿sí? O si es una enfermedad que se pudo haber desarrollado tanto por estar en contacto con el asbesto como no. Entonces, eso es lo que analiza este tipo de estudios, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Sí, este sería como longitudinal también. Vamos a ver el cuadrito, así todos se ponen en... Claro, es un estudio donde yo tomo muestras a lo largo del tiempo y es prospectivo porque voy hacia adelante. Me paro acá y veo qué pasa de acá a 15 años. ¿Sí? ¿Qué hago? O sea, yo voy a ver el resultado inicial, o sea, lo inicial estamos todos bien, ¿sí? Pero estamos expuestos. ¿Sí? O sea, estamos expuestos o no expuestos, trabajamos en el mismo lugar. Estamos todos sanos, algunos estamos expuestos al químico y otros no. ¿Qué pasa dentro de 15 años? Entonces, dentro de 15 años voy a tener un resultado. En el medio voy a tomar fotos de qué va pasando, como para determinar, porque yo no es que te digo, después de 15 años tengo el 50% se enfermó, el otro no, y bueno, ¿y qué me sirve eso? Tengo que ver por qué. Entonces, todas las fotitos se van a tomar en todo este tiempo de qué estuvo pasando en el lugar, cómo fue la vida de esa persona. Se empieza a hacer todo el tema multicausal, ¿sí? Para ver por qué el porcentaje de expuestos o no expuestos, qué es lo que pasó, ¿dónde está? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Sí? Los porcentajes, explicar estos resultados, ¿sí? Y de ahí en más, por eso les digo que estos son estudios que llevan años, de ahí en más tomar medidas, o sea, ¿qué pasó? Creo que no hay más fábricas de asbesto porque se determinó que estos son ejemplos viejos. O sea, el ejemplo del asbesto es un clásico. Se determinó que el asbesto producía cáncer de pulmón, entonces se dejó de trabajar con asbesto, o se trabajó con filtros para evitar que el químico llegara o sea, se trabajó con máscaras, pero esto se pudo determinar después de muchos años de estudio, ¿sí? Porque un cáncer de pulmón no se desarrolla de un año para otro, entonces son estudios que llevan un montón de tiempo para determinar si se produce por esto o no, ¿sí? ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Sí. Genial. A ver si de acá puedo sacar algo. Entonces, los estudios de cohorte son los tipos de estudios epidemiológicos más comunes realizados y con frecuencia involucran exposiciones ocupacionales, ¿sí? Las personas expuestas son fáciles de identificar y sus niveles de exposición son generalmente más altos que en el público en general. Entonces, hay dos tipos de estudios epidemiológicos de cohorte. El prospectivo, que es el que vimos recién, ¿sí? En que las cohortes se identifican en función de las exposiciones actuales y se siguen en el futuro, ¿sí? Y los retrospectivos, en que las cohortes se identifican en función de las condiciones de exposición pasadas, ¿sí? Y el seguimiento del estudio avanza en el tiempo. Los datos provienen de registros pasados. Entonces, el prospectivo, como dijimos, es decir, bueno, me paro acá y veo qué pasa más adelante. El retrospectivo digo, bueno, a ver, me paro acá, miro hacia el futuro, pero me fijo quiénes fueron las personas que estuvieron expuestas y quiénes no. Y de ahí parto el experimento. No el experimento, el estudio observacional. Entonces, al diseñar un estudio epidemiológico es importante tener en cuenta aspectos como la elección del grupo de control apropiado, el establecimiento de un periodo de tiempo representativo y la capacidad estadística de detectar un efecto. Asimismo, la población de control utilizada como grupo de estudio debe ser lo más similar posible a la de grupo de prueba. Por ejemplo, la misma edad, el mismo sexo, la misma raza, el estado social. Siempre dependemos de lo que estemos estudiando, ¿sí? O sea,
yo no puedo estudiar, por ejemplo, la prevalencia, o sea, la cantidad de casos de tétanos, por ejemplo, ¿no? En una zona donde, que es un poquito lo que también les hablé antes, en un espacio o en una población que vive en el campo de bajos recursos, los que viven acá en Barrio Norte o en Capital, o sea, o en nada, ¿se entiende lo que digo? O sea, más o menos tenemos que, cuando comparamos la multicausalidad de una enfermedad, tenemos que más o menos, cuando estamos haciendo un estudio de multicausalidad, tenemos más o menos que estar trabajando con misma área geográfica, misma raza, porque todo esto influye después en los resultados. Más o menos la misma edad, ¿sí? Los estilos de vida, ¿se entiende esto, no? Sí, sí. Perfecto. Y por último, importante es que para ganar precisión, como dice acá, las poblaciones tienen un más grande de N, ¿sí? De cantidad de lo que sea, de muestra, puedo recopilar más datos y poder sacar una estadística mucho más fina, digamos. Bueno, este es el que vimos recién. Y el de casos y controles, que es la diferencia con la de cohorte, es que yo tengo casos y controles. Casos son personas enfermas y controles son personas no enfermas. Entonces, las personas con una enfermedad se comparan con personas similares sin la enfermedad, para determinar si existe una asociación de la enfermedad con la exposición previa a la gente. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia fundamental entre cohorte y casos y controles. Cohorte no hay enfermos, son expuestos. Y acá hay personas sanas y personas enfermas. ¿Sí? Entonces, en los estudios de casos y controles se parte de la presencia de un evento, identificando personas o pacientes con la presencia de este y comparándolas con un grupo de características semejantes pero sin la presencia del mismo. Volvemos, personas sanas, personas con la misma enfermedad, ¿sí? A servir como comparadores se denominan controles, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Es importante resaltar dos aspectos en los controles, puesto que su elección adecuada es clave para este diseño. Los controles, o los sanos, deben partir de la misma población que dio origen a los casos y además deben ser similares a estos, salvo por la exposición. Una vez identificados los casos y controles, se debe a la exposición en cada uno de los casos, ¿sí? Es al revés del otro. O sea, yo tomo un grupo de personas siempre tomo el mismo ejemplo porque esto es como que es lo mismo, o sea, cáncer de mama. Entonces yo tomo toda la población de La Matanza, o sea, y entonces tomo un grupo de 100 mujeres con cáncer de mama y un grupo de 100 mujeres sin cáncer de mama, más o menos entre 20 y 40 años, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la misma zona geográfica, estamos hablando de más o menos la misma edad, obviamente el sexo no puede ser de otra manera, y ahí empiezo a estudiar, o sea, con la misma exposición sería, en este caso, porque viven en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, me empiezo a analizar a lo largo del tiempo por qué unas se enferman y las otras no. Entonces, la selección de la población a estudiar se hace a partir de la enfermedad, eligiéndose un grupo de individuos que tienen la enfermedad, casos, y en el otro sin la enfermedad, controles. Y esto es un resumen de lo que les dije recién. Ambos grupos se comparan respecto a una exposición que se sospecha está relacionada con la enfermedad. Ambas características, enfermedad y exposición, se han producido cuando los sujetos entran en el estudio, ¿sí? O sea, ya están enfermos y ya están expuestos. O sea que voy para atrás, ¿sí? Volvemos al cuadrito. Retrospectivo, ¿sí? Me paro acá, las personas ya están enfermas, están sanas y enfermas, y ya estuvieron expuestas. Entonces empiezo a mirar para atrás qué es todo lo que pasó para que estas personas se enfermen, ¿sí? Bueno, entonces vamos para atrás. Dirección de la investigación, ¿sí? Parto de la población
con los casos, con las personas enfermas, con los controles que no están enfermos y veo qué pasó. Si se enfermaron porque estuvieron expuestos o no se enfermaron porque estuvieron expuestos. Si son sanos y si son sanos pero estuvieron expuestos o si son sanos y no estuvieron expuestos. Y acá se hace todo un estudio, ¿sí? Para determinar por qué esas personas, o sea, cuáles son las causas por las que esa persona se enfermó. ¿Me siguieron? Sí, profe, sí. A diferencia del otro, en el otro sí estaban expuestos a algo todo lo mismo. Expuestos, pero no enfermos. Entonces vos veías por lo largo del tiempo si se enfermaban o no. Claro. Acá ya están enfermos. Ya están enfermos, los casos ya están enfermos. Estuvieron expuestos a algo similar, entonces uno ve, en realidad no estuvieron expuestos, partimos de que están enfermos y no enfermos, y después vemos si se enfermaron porque estuvieron expuestos o se enfermaron por otra cosa. Y si los sanos estuvieron expuestos y no se enfermaron, o sea, son estudios, les vuelvo a decir, largos, pero están buenísimos, o sea, porque uno empieza como a mezclar variables, y bueno, a ver, estas personas, no sé, hasta se fijan en la alimentación, ¿sí? Sí tiene que haber un patrón común de exposición. Por ejemplo, en este caso un patrón común de exposición sería el uso de anticonceptivos, ¿sí? Entonces, ese sería, podría ser un tema de exposición o no exposición, ¿sí? O sea, ustedes quédense con esto, ¿sí? Las personas, tomamos personas enfermas y no enfermas. Bueno, estas personas se enfermaron porque se expusieron a eso, a ese químico, a eso, o se enfermaron por otra cosa, porque un porcentaje va a estar acá, ¿sí? Que están enfermas por cáncer de mama, pero no están expuestas a ese fármaco, ¿sí? O a ese químico, a lo que sea. ¿Se entendió? Más o menos, profe. Más o menos, sí. No es fácil. No se preocupen demasiado. A ver, que les quede claro lo siguiente. Cuando yo hablo, que les quede claro, el tema de prospectivo, retrospectivo, sí, no es fácil. No es fácil para una clase. Quédense con que el tema de los estudios de cohorte, partimos de personas sanas, ¿sí? Que se exponen a algo y nosotros tenemos que ver a lo largo del tiempo qué pasa, si se exponen o no se exponen, pero están dentro del mismo ambiente. Y tenemos que ver a lo largo del tiempo qué pasa, si se enferman o no se enferman. Sí, vamos a ver el cuadrito y quédense con eso. Entonces tenemos un grupo inicial que comparten una característica en común, ¿sí? Algunos se van a exponer, otros no a ese químico, y nosotros lo que vamos a analizar es si desarrollan la enfermedad o no estando expuestos, o si desarrollan la enfermedad o no estando expuestos, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, hasta ahí sí. Bien. Estudia un estudio de cohorte. ¿Qué estudia un estudio de casos y controles? Tenemos personas enfermas y personas sanas. Esas personas enfermas vamos a analizar a lo largo del tiempo qué pasó. O sea, vamos a analizar a lo largo del tiempo. A ver, esperen. Tenemos las personas que están enfermas y las personas que están sanas. Nosotros ya venimos sabiendo si estuvieron expuestos o si no estuvieron expuestos. Si vamos a analizar por qué se enfermaron esas personas, si tuvieron que ver con la exposición a ese producto o no. Porque va a haber controles que son personas sanas que si bien estuvieron expuestas se enfermaron a lo largo del tiempo. ¿Sí? Es difícil. A ver, ejemplo. Si se quiere evaluar el riesgo de padecer un fibroadenoma de mama asociado al uso de anticonceptivos orales. Ahí está. Fibroadenoma de mama asociado al uso de anticonceptivos orales. El grupo de casos lo forman las mujeres diagnosticadas con fibroadenoma, o sea, las mujeres enfermas. Y el de control son las mujeres que no tienen dicha enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Analizo la historia de esas mujeres que utilizaron anticonceptivos. Casos, personas con fibroadenoma, mujeres con fibroadenoma. Controles, mujeres sin fibroadenoma. ¿Qué analizo?
las mujeres que estuvieron, de las enfermas, si estuvieron expuestas o no, si tomaron o no anticonceptivos, de los controles que analizo, si tomaron o no anticonceptivos. ¿Se entendió? Profe, una consulta. En la parte que dice personas sin la enfermedad, ¿es que nunca la tuvieron o que la tuvieron y ya no? La tienen. No la tienen nunca. Okay. No la tienen. Estamos hablando, yo me paro hoy y digo, 50 mujeres no tienen cáncer, no tienen fibroadenoma, 50 sí tienen, ¿sí? Y veo, bueno, a ver, ¿quiénes de estas mujeres enfermas tomaron anticonceptivos? O sea, expuestas, tomaron, no expuestas, no tomaron. ¿Quiénes de estas personas sanas tomaron anticonceptivos, no tomaron? Y de ahí veo qué pasa, o sea, qué resultados me da la exposición, o sea, esto. O sea, yo digo, tengo personas enfermas con fibroadenoma y tengo que, a ver, de 100 personas, 80 tomaron anticonceptivos, ¿sí? Y acá tengo que, de las sanas, 50 tomaron, 70 tomaron anticonceptivos. Quiere decir que si yo empiezo a analizar, no tiene que ver con haber tomado anticonceptivos que las mujeres tengan fibroadenoma. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea que hay que, como que se las clasifica y según el resultado uno ve si tiene que ver o no. Uno empieza a analizar y dice, si tenemos ese ejemplo que está bueno, porque ahí ven un poco como que dicen, bueno, yo tengo estas personas, bueno, a ver, voy a analizar esto. ¿Quiénes tomaron anticonceptivos de estas personas sanas y estas personas enfermas? Y me doy cuenta que sanas enfermas porque tienen fibroadenoma o no tienen. Y me doy cuenta, pues yo digo, sí, seguramente tiene que ver con la toma de anticonceptivos. Cuando hago el análisis me doy cuenta de que no, de que el porcentaje es mínimo entre las que sí tomaron y las que no tomaron y las que se enfermaron y las que no se enfermaron, ¿sí? Entonces tengo que ir por otro lado a buscar, a ver, ¿por qué tienen fibroadenoma estas mujeres? No sé. Y ahí empieza, uno es como que muchas veces tiene ya, como obviamente tenemos la base como para direccionar el estudio, decir, bueno, si tienen fibroadenoma, sabemos que los anticonceptivos pueden producir esto, entonces bueno, voy por ese lado, es como la de el asbesto. El asbesto produce cáncer de pulmón, entonces yo ya como dirijo mi investigación a determinar el cáncer de pulmón, ¿sí? No voy a determinar, no sé, gota, por decir algo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, entonces, este es uno de los que más se usa y el de cortes también, son los dos de los que más se usan. Espero no haberles hecho un terrible matete, porque es un matete, es mucho para una clase, pero bueno, por lo menos esto claramente yo no se los voy a tomar en el examen, yo me voy a tomar qué tipo de caso es tal, ¿sí? Porque no es fácil, pero esto es un poco para que ustedes vean todo el estudio que hay atrás de la salud, ¿sí? Que no solo tiene que ver con tratar a un paciente, internarlo, operarlo, etcétera, etcétera, que hay un montón, que hay mucha gente laburando en los procesos de enfermedad, ¿sí? Para que justamente generar un control, ¿sí? Que a veces uno no está en tema, no tiene por qué saber, pero que hay un montón de laburo puesto en esto, ¿sí? En este tipo de estudios. Y lo que nos interesa a nosotros, bueno, el ejemplo ya lo vimos, y bueno, los estudios transversales es como les conté antes, vamos de nuevo a la fotito, hoy me fui. El estudio transversal es es descriptivo y toma una foto, ¿sí? Y analiza y ve qué está pasando en ese momento. Entonces son estudios observacionales y descriptivos que carecen de direccionalidad. ¿Por qué? Porque tomo una foto. Su finalidad es estimar la frecuencia de una enfermedad o característica de una muestra en una población en un momento determinado, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, a ver, quiero saber hoy en Argentina o en Cava o en La Matanza, donde sea, cuántos casos hay de dengue. Tomo una foto, ¿sí? Entonces esto permite extraer conclusiones acerca de los fenómenos a través de una amplia población. O sea, lo que digo es, bueno, entonces
a lo largo del tiempo viene y dice, bueno, en el 2023 había en mayo, en junio, tantos casos de dengue. En mayo del 2024 es para hacer como ese tipo de estudios y para ir viendo, hacer una estadística. Entonces, resumen hiper resumido, cohorte, analizo, veo la exposición y, o sea, tengo una exposición y veo cuál es el efecto, y en casos y controles es al revés. Del efecto, ya del efecto sería de la enfermedad, veo cuál sería la exposición probable. Entonces en cohortes tengo la exposición y veo qué efecto produce, y en casos y controles tengo el efecto producido de la enfermedad y veo qué lo produjo, ¿sí? Me queda clarísimo con esto. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Es como que se puede complementar la primera con la otra. Sí, generalmente sí, es como demasiado complicado. Generalmente porque tenés como muchos, o sea, te empezás a meter muchas variables, ¿sí? Pero como para que les quede así como hiper resumido, qué es lo que tienen que entender es esto. Uno, están sanitos, se exponen a algo y ven qué les pasa, que es la enfermedad, y el otro ya están enfermos y ven por qué se enfermaron. Y en casos y controles tengan en cuenta que tengo un grupo enfermo y el otro grupo no enfermo, ¿sí? Y los transversales es la foto. Pum, en el momento que está pasando, ¿sí? Exposición y efecto, dengue, enfermedad, ¿sí? COVID, enfermedad. O sea, en el momento hay COVID, pum, enfermo, ¿sí? Obviamente en el transversal la foto se toma, en, no sé, 50 mujeres, o sea, hace una población general, o sea, si ya quiero hacer un estudio un poco más delimitado, digo, bueno, en niños, en adolescentes, en mujeres, en hombres, ¿sí? Tomo la foto. Bueno, el estudio ecológico se los puse porque es otro tipo de estudio donde cambiamos el área, o sea, lo que determinamos es la incidencia de una enfermedad en un área geográfica y se compara con otra área, que puede ser la mortalidad por cáncer, o sea, vieron que yo les dije, generalmente uno trata de estudiar mismas zonas geográficas, pero también tiene que ver con qué es lo que nosotros, por eso esto es muy dinámico y variable, o sea, todo depende de qué es lo que yo esté estudiando. Si quiero estudiar, por ejemplo, como dice acá, cáncer en áreas con lugares habilitados para el vertido de desechos peligrosos, tengo que estudiarlo en función de otras áreas donde no hay vertido de desechos peligrosos, ¿sí? Bien, y por último, ¿dónde entra lo que nosotros, a lo que nosotros nos incumbe como trabajadores de centrales de esterilización? Entonces, el Comité de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, sus actividades son la vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria, investigaciones de brote, análisis de la situación de salud, redacción de informes técnicos y boletines epidemiológicos, análisis de base de datos, redacción de artículos científicos, ¿sí? Los controles epidemiológicos en una central de esterilización son fundamentales para garantizar la seguridad y la calidad de los procesos, ¿sí? O sea, controles, o sea, hablamos de controles epidemiológicos como podemos hablar de los controles, como vimos el otro día, de esterilización, ¿sí? Es un control, en definitiva, epidemiológico. O sea, nosotros necesitamos que nuestro control de esterilización esté, o sea, que nuestra esterilización esté bien. ¿Cómo lo controlamos? Con los controles de esterilización. ¿Para qué? Para que este eslabón epidemiológico esté cumplido, digamos, ¿sí? O sea, ¿se entiende, no, lo que digo? Sí. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Resulta que en un hospital hay de golpe, el 90% de los pacientes que utilizan, que se hacen colonoscopías, se enferman y, no sé, se enferman. Bueno, que hay que ver, o sea, ¿dónde va a ir el comité de epidemiología? A ver si se está esterilizando en forma correcta el equipo que se utiliza para hacer la colonoscopía o la endoscopía. Entonces ahí entramos nosotros. Si nosotros no tenemos
un control de esterilización y nosotros no trabajamos bajo todas las normas que se trabajan dentro de una central de esterilización, esos equipos, no podemos garantizar que nuestros equipos de endoscopía o colonoscopía estén ¿Pasa? Espérame un cachito. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, dice, controles epidemiológicos en una central de esterilización, monitoreo de la esterilización, verificación regular de la efectividad de los procesos de esterilización utilizando indicadores de proceso, ¿sí? Mantenimiento de los registros, que es lo que hablamos hoy, la documentación meticulosa de los ciclos, incluidos los parámetros de tiempo, temperatura, ¿sí? Todo tiene que estar registrado. Porque si hay algún problema, si se desencadena algún problema que es específico de ese hospital, que tiene que ver con, por ejemplo, con las curaciones. Si vienen las personas a curarse y resulta que a lo largo del tiempo, las heridas se infectan más. Bueno, ¿qué puede ser? Que están trabajando en condiciones no asépticas, que el producto, que el antiséptico que está usando está vencido, que las gasas no están bien esterilizadas. O sea, el centro, este control epidemiológico va a ir a cubrir todos los efectos multicausales que pueden producir que esa persona, en vez de curarse la herida, se infecte más. Entonces, mantenimiento de los registros, higiene y limpieza, ¿sí? Control de calidad, realización de controles periódicos para garantizar el cumplimiento de las normativas, estándares sanitarios establecidos por las autoridades competentes. O sea, esto es como que cae de maduro. Todo lo que uno tiene que hacer, que tiene que estar notificado, registrado, validado, controlado, tiene que ver, es uno de los eslabones de la cadena de multicausalidades o de la cadena epidemiológica, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Les voy a pedir que prendan un cachito las cámaras. Los quiero ver. No, me tienen que ver a mí. Bueno. ¿Están vivos? Sale un mito. No es fácil para mí tampoco. O sea, yo me dedicaba a microbiología, epidemiología es siempre, no es difícil, pero no es para verlo en una clase. Entonces, les pido que no se mareen, que les quede como final ese cuadrito que es muy gráfico. Era un poco nada más contarles que se hacen un montón de tipos de estudios, que se toman diferentes variables, que se parten de diferentes tipos de poblaciones. Eso es lo que les tiene que quedar claro, que se usan, que obviamente se tienen que usar en algunas, o sea, personas sanas, personas enfermas, o sea, personas expuestas, personas no expuestas. Siempre hay que comparar contra un patrón, como el indicador biológico. Yo uso mi indicador biológico, cómo sé si funciona bien o no funciona bien, porque lo uso frente a un control, ¿sí? Siempre, esto es muy importante en todo lo que tiene que ver estudios y controles, ¿sí? Entonces, no se mareen, no se vuelvan locos con todo esto, o sea, entiendan esto, o sea, esto se va a basar, o lo que tienen, para mí, lo que tienen que tener claro es qué es la epidemiología, lo de que es pandemia, endemia, epidemia, eso es fundamental, que lo tienen que como que manejar, o sea, que como que les tiene que sonar. El cuadrito básicamente de casos y controles y de cohorte, ¿sí? Eso es como muy informativo, ¿sí? Para que tengan una noción de lo que se está hablando, de cómo se trabaja en epidemiología y cómo se trabaja dentro de un hospital. Que sepan que hay enfermedades que tienen que ser registradas sí o sí, obligatoriamente, que algunas son más urgentes, otras son menos urgentes, que esto no les incumbe a ustedes, sino que lo hacen los que están en contacto con los pacientes, ¿sí? Eso es básicamente lo que les tiene que quedar de todo lo que vimos hoy. El resto es como para que en algún momento, si
ven algún estudio o algo, les hablan de corte o de casos y controles, entiendan o sepan de qué están hablando, qué les están diciendo. Creo que nada más. Si tienen dudas, me escriben. Si necesitan que hagamos un encuentro antes del examen, me escriben. No creo que no sea necesario. Pero bueno, si tienen dudas me avisan. Y si no, yo entre hoy y mañana voy a filtrar un poco más lo del Power para que no se mareen tanto como me mareé yo, con casos y controles y con corte. Lo voy a filtrar un poquito y entre hoy y mañana o el fin de semana más tardar ya les mando todo lo que es esta segunda parte para que lo tengan impreso para el examen. Sí, y bueno, y nos vemos el 24 entonces a las 11. ¿Sí? ¿Hasta lo de esta clase entra el examen, profe? Sí, hasta esta clase. Ok, gracias. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedo hacer un índice? Por ejemplo, poner en la página 1 está tal cosa de los PDFs para tener el día del examen. En realidad ya es demasiado que pues yo no voy a estar controlando lo que tienen escrito y lo que no. Ya como un montón que les dejé los Power, así que más o menos trata de saber dónde están los Power, sí. No son tantos esta vez. Sí. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, quedamos así, nos vemos el lunes 24. Creo que no les duele. Ok, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias.